Buenas tardes, mi nombre es Carla Valeria Lorbermeo, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Psicología y hoy les voy a hablar sobre el tallo cerebral. ¿Cómo está constituido el tallo cerebral? El tallo cerebral está constituido por la médula oblongada, el puente o protuberancia y el mesencéfalo. Esta ocupa la fosa posterior del cráneo. Tienen una forma similar a un tallo y conecta la médula espinal estrecha con el prosencéfalo o cerebro anterior ensanchado. El tallo cerebral es encargado de muchas funciones, pero entre ellas tiene tres funciones muy importantes o tres funciones generales. ¿Cuáles son estas? La primera es que actúa como conducto para las vías ascendentes, las vías descendentes que conectan la médula espinal con las diferentes partes de los centros posteriores en el prosencéfalo. La número 2, esta es que contiene centros reflejos y muy importantes, ya que están asociados con el control de la respiración, el sistema cardiovascular y con el control de la conciencia. La número 3 es porque contiene importantes núcleos, del tercero hasta el número 12 que ya hemos conocido anteriormente de los pares craneales, también de la médula oblongada. La médula oblongada es la que conecta con el puente o la protuberancia por el lado de arriba y con la médula espinal por abajo. La unión de la médula oblongada y la espinal son las que dan el origen a las raíces anteriores, las raíces posteriores del primer nervio espinal, que esto corresponde al nivel del agujero magno. La médula oblongada está caracterizada por tener una forma cónica. El conducto epidimario o el canal central de la médula espinal continúa hacia arriba. En la mitad inferior de la médula oblongada, en la mitad superior, se expande para formar la cavidad del cuarto ventrículo que ya hemos visto anteriormente. En la superficie anterior de la médula oblongada es donde se encuentra la fisura media anterior, que esta continúa hacia abajo con la fisura media anterior, pero de la médula espinal. Luego de esto, a cada lado de la fisura media existe una tumefacción. Esta tumefacción es conocida o denominada pirámide. Estas pirámides están compuestas por haces de fibra nerviosa muy grandes de la circulación. Estas son presentes en la corteza ya que se acercan al núcleo glacis y el folículo cuneiforme, que aparecen como extensiones posteriores de la sustancia gris central que es generada por el cerebro. El puente o la protuberancia. El puente o la protuberancia se encuentra situado al anterior del cerebelo y este es el encargado de conectar la médula oblongada con el mesencéfalo. Una de las cosas por las cuales es reconocido es que mide aproximadamente 2,5 centímetros de largo y a este se le otorga el nombre de puente del cerebelo o puente o protuberancia, como ya hemos mencionado anteriormente. Este se divide con frecuencia en una parte posterior, el segmento o el techo y una porción basal anterior. Esta está separada por fibras de curso transversal del cuerpo trapezoide. La médula oblongada, aparte de que tiene muchas características, no solo contiene núcleos nerviosos craneales que se relacionan con las funciones vitales de la vida, como la regulación de la frecuencia cardíaca y la respiración. Tiene muchas funciones, entre ellas sirve como conducto para el paso de los tractos ascendentes y descendentes que conectan con la médula espinal, con los centros superiores del sistema nervioso. También los estratos pueden resultar afectados por muchas enfermedades, entre ellas las denominadas desmielinizantes, las neoplasias o los trastornos vasculares. Estos tractos pueden resultar afectados, por ejemplo, cuando la presión intracraneal se eleva mayormente. Esto ocurre cuando los pacientes con tumores de la fosa craneal posterior. En estos casos lo que ocurre es que el encéfalo tiende a ser desplazado y se produce la llamada herniación descendente de las amígdalas de la médula oblongada. Esta hernia es la encargada de originar la cefalea.
la rigidez del cuello o la parálisis, entre otras enfermedades que puede causar. También tenemos el fenómeno de Arnold-Chiari, la malformación del Arnold. Esto es una anomalía congénita. Esta está caracterizada porque existe una hernia de las amígdalas del cerebro y la médula oblongada a través del agujero magno. ¿Qué hace esto? Esto es lo que origina el bloqueo de las salidas para el líquido cefalorraquídeo en la raíz del cuarto ventrículo. Esto llevaría así a producir la hidrocefalia interna. También tenemos los trastornos vasculares de la médula oblongada. La médula lateral de Wagenberg. ¿Qué es esto? Es cuando la parte de la médula oblongada es irrigada por la arteria cerebelosa, esta es la inferior. Posterior a esto, suele tener una rama arterial cerebral. La trombosis de esta rama es la que produce la disfagia y divisoría, debido a que los músculos son platinados y faríngeos. La hemorragia del puente o la protuberancia. El puente está irrigado por la arteria basilar y las arterias cerebelosas, la anterior, la inferior y la superior. ¿Qué pasa? Si la hemorragia se produce en estas arterias, en cualquiera de estas tres que hemos mencionado, y es unilateral, se origina una parálisis facial, pero solamente en el lado en el que ocurrió la lesión. Los traumatismos del encéfalo. Entre los mecanismos de lesiones del mesencéfalo, el movimiento lateral, su virtud de la cabeza, puede originar que los pendículos cerebrales choquen contra el borde libre y esto puede causar parálisis contralateral del músculo oblicuo superior del ojo. Es decir, los movimientos muy bruscos del cerebro pueden hacer que el músculo se contraiga del lado